¿Es posible hacer algo relevante distinto? Pero es imposible hacer algo distinto relevante. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar. Entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Hola, 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 soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandro Salazar. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. En este episodio discutimos dos cosas. La estrategia es lo que se hace y el poder de una conversación. Al igual que con cualquier cosa que parece simple, descubrirás cantidades incalculables de profundidad. Busca en YouTube ceremonia de té japonés y lo entenderás. Una conversación es una forma de arte. Es una práctica y una habilidad que uno refina para siempre. La verdadera magia del entendimiento aguarda a la comprensión de lo simple. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen el poder natural de una startup frente a una empresa tradicional, enseñar a aprender a gente inteligente, pagar por lo que ya sabes, esconderte de tus propios problemas y mucho, mucho más. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser 1% mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top convertidos en microcontenido y enviado directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. KINNTO.ai Quinto. No olvides visitar thefryshow.com para los links al newsletter y más. Y por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número 1. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 175, La Estrategia Emergente, capítulo 3, La Estrategia es lo que se hace. Con el autor de La Estrategia Emergente, un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas, mi amigo Alejandro Salazar. Estrategia es lo que se hace. Yo confundí pensando que ese es que yo quiero hacer eso, entonces voy a ejecutar en hacer eso. Pero es
qué estamos haciendo en este momento. No es que quiero hacer en convertirme en eso. Totalmente. Estabas cayendo en una trampa de que el hacer en la planeación estratégica es una aspiración. La estrategia emergente es la realidad de la cual partes. Porque las organizaciones, todas están haciendo algo. Para empezar, no es lo que el CEO cree que están haciendo, no es lo que los mejoradores continuos creen que debería estar haciendo, sino lo que está haciendo. Y es vital entender lo que se está haciendo. Henry Mintzberg decía que lo más importante no era ni siquiera que uno hiciera, sino que uno reflexionara sobre lo que estaba haciendo y lo que está pasando con lo que está haciendo. Eso es ignorado totalmente en la planeación estratégica y yo creo que es el origen de todos sus problemas, porque es en el hacer de donde emerge la estrategia, de donde emerge el entendimiento muchas veces fundamental de la Trinidad. Y pues mi experiencia es que, a diferencia de la planeación que termina en el hacer, la estrategia emergente empieza en el hacer. Si hay algo más distinto es eso. ¿Y cuántas veces con sus clientes, Alejo, es sencillo decir, incomplicado entender, porque es como todos los koans o las cosas de los dichos de abuela. Suena estúpido, pero son tan profundos en el sentido. Es decir, ¿cuántas veces pasa con los clientes que no saben? Yo te diría que pasa todas las veces. Es que lo más interesante es que pasa siempre. Las compañías mayoritariamente viven en un gran nivel de inconsciencia sobre lo que hacen y sobre lo que está pasando con lo que hacen. Es decir, buscan unos indicadores, pero muchas veces ignoran, porque lo que estamos diciendo es que lo que hace uno, lo que hace es lo que choca con el mercado. El mercado no entiende lo que tú quieres hacer. Eso nunca llegó al mercado. Lo que tú declaraste es de poco interés para el mercado. Lo que tú quisieras que tu competidor hiciera, nada. Lo único que cambia el mundo es lo que tú hiciste. Eso chocó. Como otra vez pegado, porque yo entiendo porque los startuperos o la gente de startups aman porque es de igual. Que dicen, YC, go to the street, pregunta a sus clientes por qué compraste, por qué está comprando, qué están solucionando, porque tú no sabes, ellos saben, el mercado van a decirte qué haces, en quién eres. La esencia de la esencia de por qué a los startups les gusta este mensaje, los startups practican la estrategia emergente en su primer nivel, porque finalmente los startups hacen. Sí hablan de planes y todo, pero ya es hasta una mentira sabida, ¿cierto? Ya es aceptado por todo el mundo que los fondos invierten en equipos, no en planes, para que hagan. Y entonces arrancan a hacerlo, ya lo llaman pivotear y hackear, arrancan a hacer. Entonces los startups tienen una gran ventaja sobre las organizaciones corporativizadas y es que arrancan del hacer, por eso tienen más natural el mensaje de la estrategia emergente. Entonces arrancan a hacer y arrancan como jugando gallina ciega, le pegan al mercado y el mercado les dice frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente y empiezan a pivotear y a irse. El mercado los va forjando y los va moldeando y les va diciendo y les va inclusive... Entonces digamos que tienen ese reflejo. Yo digo que los startups son como los bebés que cuando un bebé nace porque estuvo en un medio, en un líquido amniótico, sabe nadar naturalmente hasta que se le olvida. Pero los startups saben practicar la estrategia emergente hasta que se les olvida. El éxito de los startups, y cuando las compañías grandes dicen que me quiero volver una startup y hay gente que piensa que hay dos formas de hacer estrategia, la de los startups y la de las grandes compañías, lo que no entienden es de estrategia. La estrategia, la única y válida estrategia siempre emerge del hacer. En los startups es más evidente y en las otras compañías tienen que empezar a practicarlo así. Y a tu pregunta, toda mi vida, todos los éxitos que yo he acompañado, todos partieron en su esencia de que la compañía no había tenido conciencia de ciertas cosas que hacía, que le daban ventaja, por andar pensando en ciertas aspiraciones de cosas que no hacía y quisiera hacer. Y eso es absolutamente brutal. Y te pongo ejemplos. La compañía más importante, uno de mis grandes clientes cercano a mi corazón, TIM. Cuando yo la conocí en el 2003, pues era una compañía que se ha fusionado una cantidad de compañías para ser más eficiente en el mercado y era muy bien manejada y les iba bien. Un día me llamaron, hombre, estamos un poquito constipaditos, queremos hablar, pero somos muy buenos, tal. Y me acuerdo que en el ejercicio, lo primero que encontramos era que el plan que ellos habían hecho, que era fusionarse para volverse más eficientes, mostró que seguramente se volvieron más eficientes, pero no ganaron ninguna ventaja por ese plan. Lo que terminó ocurriendo era que la compañía, la fusión de esas compañías les terminó dando a ellos, de manera no planeada y de forma emergente, un liderazgo en unas canchas en las que nunca se había visto eso. Te pongo un ejemplo. Ellos tenían unas ventas industriales que ni siquiera miraban mucho, las hacían a fin de mes, las miraban ahí, porque ellos estaban mucho más enfocados en sus marcas. En el ejercicio descubrimos que esas ventas industriales eran mucho más rentables que las marcas. Eso dio origen a que la compañía mutó, se organizó para eso. Y pues 20 años después te puedo decir que es la compañía más potente en esa industria de lejos, la compañía más potente de Colombia, es una compañía latinoamericana. Pero sobre todo uno de sus negocios más vibrantes es ese negocio ignorado de otras épocas, ese negocio en el que estaban sin conciencia.
Una vez alcanzaron conciencia, pues durante los siguientes 18 años se han vuelto potentísimos ahí. Y es una de las compañías pues, más potentes del continente en eso. Entonces, cosas como tú dices, pero ¿cómo puede ocurrir eso en una compañía que además era bien manejada? Una compañía con gran talento, una compañía porque no tenía suficiente conciencia sobre lo que hacía y porque tenía un plan de unas cosas a las que aspiraba por encima de las realidades de lo que hacía y lograba en el mercado. Entonces terminaba ignorando su ventaja en pos de unas aspiraciones que además rápidamente mostraron no ser correctas. Ok, en conectando puntos para la gente escuchando, si volvemos al capítulo 1, entender el plan estratégico es un error. Es decir, si hacemos al revés, cuando tú haces un plan, tú funcionan aspiraciones. Ese es el primer error del plan. Es pensar que yo soy eso antes de identificar qué hacemos. Exactamente. So, el plan primero se salta en las más importantes. What do we do? Who we are? ¿Qué hacemos en este momento? Exactamente. Entonces, en el momento que tú haces plan, tú estás olvidando completamente quién eres como una empresa. Exacto. Y ahí, y una vez desde el hacer, empieza la fábrica de los resultados emergentes. Cuando esta gente descubrió que su negocio abandonado era más rentable que el negocio deliberado. Cuando estas compañías se fusionaron, contrataron a una consultora internacional. Cuando tú miras las 500 páginas del estudio, nunca analizaron el negocio abandonado. Todo era para mejorar y ganar donde no estaban ganando. Shit. Y esto era, exacto, y entonces y eso estaba en los anales, es muy interesante. A mí me da risa porque esta es la compañía más exitosa de nuestro país en una de las industrias más difíciles. Y tiene una estrategia, y fue el resultado de una fusión, y la estrategia exitosa que tiene no tiene nada que ver con el plan que originó la fusión. Nada. La estrategia emergente de la compañía se volcó sobre unos negocios distintos que estaban en el hacer, se organizó para ellos. El mérito de la compañía fue que hizo el choice. ¿Cuál fue el choice? Una vez reconoció esto que era molesto, imagínate que le iba a gustar a la gente que la razón por la cual se han fusionado no terminó siendo la razón por la cual ganaron el mercado. Pues eso es suficientemente duro para, digamos, para el orgullo de cualquier persona. Pero estos tipos mataron el orgullo, hicieron los hard choices, se organizaron para la ventaja, para donde había la ventaja emergente y prosperaron. Y hoy en día, pues es casi una caricatura decir que esa tremenda compañía no tiene nada que ver con el plan que originó esa fusión. Pero ojalá, valientes escuchantes, se debe pasar con todas las empresas. Pasa con todas. Te digo, si no hubieran tenido esta coalición crítica y estos líderes que hicieron los choices, porque yo creo que los líderes hay que medirlos, es por los choices oportunos que hicieron. No sería la compañía que es. Pero una pregunta, Alejo, ¿tú crees que la gente no quiere saber qué están haciendo, en qué hacen, del miedo de identificar sus próximos fracasos como CEOs, como empresa, o es más porque están enfocados en aspiraciones en menos de identificar qué hacemos? Pienso que, mira, el secreto fue muy sencillo. Yo pienso que todo arrancó porque esta compañía conversó. Y una vez conversó, ya, digamos, se metió en la disciplina de conversación. Y una vez conversó, entre todos nos quitamos el miedo, entre todos vimos lo que no habíamos visto. Okay. Entre todos, yo no te podría decir que hubo un héroe intelectual que no, sino que lo que sí aceptó esta compañía y lo que creo que demostró su éxito fue que conversó, y la compañía tiene hoy un enorme celo en que se mantenga la conversación. No hay plan, pero hay conversación. Ok. Entonces no es de miedo de estamos fallando, que solamente es nadie han conversado, preguntando ¿qué haces? ¿En qué hacen? Exactamente. Y esa cosa nos fue dando el coraje, y la compañía hizo unos very hard choices. Y tú dices, bueno, pues nosotros cómo tuvimos el coraje de hacer eso, porque conseguimos el coraje en esa conversación. Yo no te diría que hubo nadie que... Como Nassim dijo, ¿cuántos años pasaron antes de alguien que pucha, ¿por qué no ponemos ruedas en la maleta? Exactamente. Es igual, nadie pregunta qué hacemos. Estamos llevando esas maletas todo el tiempo. Huevón, ponen unas ruedas. Ahora, para que veas tú cómo es la trampa de la planeación, a nosotros, para visibilizar eso, como por ejemplo ese negocio abandonado era más rentable, nos tocó ver los mismos datos de ellos con otra perspectiva, porque no era que ellos fueran bobos, la forma como ellos veían los números les engañaba en eso, y entonces el resultado oculto estaba ahí pero no había emergido. Lo que nosotros hicimos como consultores fue ayudarlos a emerger y tener la conversación alrededor de lo emergente, y una vez se dio la conversación a lo emergente, dura como fue fascinante. Les tocó hacer cosas como te digo, les tocó hacer cosas muy antinaturales. Mira, no sé si es la mejor analogía, que es muy visual. Es pensando como minería de oro de mano. Sí. Es que tú sacas un montón de tierra que es asqueroso y empiezas a mover con agua. Aluvión. En allá llega en el oro. Así es. Que es la conversación. Total. Es este proceso para emerger este oro que es como que hacemos. Yo lo veo así, yo inclusive en algún capítulo uso esa metáfora,
Y es exacto, tú vas sacando pepitas de oro y las vas agregando. No esperes tampoco que te baje un lingote. Te bajan pepitas y las vas acumulando. No es una sola cosa. Cuando ya la ves junta ya es bastante oro. Pero tienes que haber tenido la paciencia. Es minería de aluvión. No es minería pues de precisión ni de extracción, sino de aluvión. Pero eso es un buen ejemplo. Y es así como las organizaciones hacen lo que uno individualmente dice, bueno, pero ¿cómo lo pudimos haber hecho? A esta compañía, por ejemplo, acaba de hacer una planta, su gran inversión para su plan. Y descubrir que esa planta no le servía para ese plan. Imagínate a directores profesionales, todo eso, pero tuvieron el coraje de hacerlo. Y lo importante es que hicieron el choice, y lo importante es que es el famoso tema de que en la estrategia emergente tú siempre estás construyendo una nueva compañía, pero desde la que tienes, no una nueva compañía aspiracional. Porque a la gente siempre dice, no, es que hay que construir una nueva compañía, sí, pero desde la que tienes. Porque si la tratas de construir desde lo que no eres tú, estás muerto. ¿Quién fue como protagonista de retórica? Yo creo que de golpe Aristóteles, más que Sócrates. Desde hace cantidad de tiempo es la misma cosa. La retórica entendida como la capacidad de comunicarse, yo sí creo que parte de lo que ocurre en una conversación es que hay comunicación genuina, dura, pero en las otras lo que hay, digamos, hay enunciados, hay afirmaciones, pero hay poca comunicación. Vamos a hablar de eso en el sentido del razonamiento productivo. O sea, para poder tener la conversación hay que transitar del razonamiento defensivo, que es en el que vive la gente, defendiendo sus puntos, defendiendo sus argumentos, confirmando sus sesgos, al razonamiento productivo. Cuando una coalición entra en ese modo, es mucho más potente la conversación y finalmente la organización termina hablando a través de la conversación. ¿Cuánto tiempo demoraste llegar a este PEPA? Básicamente, ¿cómo llegué yo a la PEPA? Decías tú, no. Yo había leído y había practicado las ideas de Chris Argyris, que siempre anotó que entre más inteligente y sofisticada la gente, menos aprendizaje había en sus conversaciones. De hecho, tiene un paper clásico con un título que dice enseñándole a la gente inteligente a aprender, porque él decía que entre más inteligente y eso pasa mucho en las organizaciones, pues tú encuentras gente cada vez más sofisticada, entre más arriba te mueves, ¿cierto? Siendo tal vez los top managers y la junta directiva lo más. Entonces él decía que la gente entre más sofisticada, menos buena era porque practicaba razonamiento defensivo, y él postuló el razonamiento productivo. Él dijo, vea, cuando usted está en un razonamiento defensivo, cuando usted está luciendo inteligente, defendiendo sus puntos, luciendo coherente con cosas que ya dijo, quedando bien, todo eso es muy bonito, todo eso es muy sexy, pero inhibe el aprendizaje, usted no está aprendiendo nada. Cuando usted logra despojarse de eso, entra en un chance de aprender en el sentido de ver algo que no había visto. Lo que conecté yo fue decir, hombre, el razonamiento productivo es la forma de sostener la conversación. Ahora, no he hablado todavía de cuál es la gente que tiene que tener la conversación. Y esa conversación de la gente con ese sistema de razonamiento productivo tiene más chance finalmente de lo que nos interesa acá. Porque lo que estamos diciendo acá es, hablemos primero del para qué, es que si no se rompe un paradigma fundamental, en un ejercicio de estrategia se rompen varios, pero típicamente se rompe uno fundamental, que es el que yo llamo el breakthrough. Si ese paradigma no se rompe, es decir, si uno no ve el viejo negocio con nuevos ojos, si todos no terminamos viendo lo que la organización nos está mostrando que no habíamos podido ver porque estábamos inconscientes del hacer, porque no mirábamos los resultados no buscados, no pasa nada. Entonces, como te puse el ejemplo, esta compañía descubrió que su negocio más interesante no era el de marcas y no era para el que se había fusionado. Cementos Argos descubrió que ya estaba en Estados Unidos. Cada ejercicio interesante nuestro ha sido el descubrimiento o la conversión de un resultado no buscado en un resultado emergente, que cuando emerge cuestiona un paradigma fundamental de la compañía. Compañías, por ejemplo, que descubrieron que su cliente no era el que pensaban. Pero para montar Alejo, en llegar al próximo capítulo, ¿cuándo aprendiste? Yo me imagino que tú tenías un don de tener esta conversación, de la gente romper esta disonancia cognitiva, de dejar su ego, permitir a esta persona inteligente aprender. Sí. ¿Cuándo empezaste a pensar más en una estrategia como tú usas, aplicas en Breakthrough, de llevar la conversación más rápido, donde tú sabes que es necesario? Tú sabes, como hay una persona llega, como que hablamos en el primer podcast, ustedes son psicólogos o consultores, que es en la mitad. Sí, en la mitad. Pero cuando aprendiste que, Chris Argyris era asesor de Monitor y buena parte de sus experimentos sobre razonamiento defensivo los hizo en contextos cliente-consultor. Él decía que los consultores
y los clientes se comunicaban defensivamente. El consultor quería parecer inteligente y el cliente no quería parecer estúpido. Y entonces pasaban ese mundillo. Y entonces digamos que era un cóctel de razonamiento defensivo. A él lo traen a Monitor para ayudarnos en eso y era digamos, un cercano asesor. Yo lo viví prácticamente porque a nosotros nos tocó trabajar, acuérdate, mis orígenes, trabajar en unos casos muy raros, que eran casos de competitividad nacional, donde tú tenías que trabajar con Colombia. Entonces, ¿qué es trabajar con Colombia? Entonces tú te sentabas con un ministro y el ministro decía unas cosas y después te ibas a donde la industria afectada por ese ministro y los tipos decían otra cosa. Entonces era evidente para nosotros que cada uno tenía una lógica autoperpetuante, no se comunicaban. Y uno, nos dimos cuenta de la tragedia y dos, empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa si en vez de que el ministro diga lo que se necesita decir políticamente, de golpe escucha lo que el otro está diciendo? ¿Y qué tal que el otro también escuche lo que el ministro está diciendo? Y de golpe entonces empezamos, hicimos 2 o 3 ejercicios. Me acuerdo mucho de la industria de flores, en esa época estaba la revaluación y entonces los floricultores decían que el Estado era malo porque era la política fiscal la que había revaluado el peso y los otros en cambio decían que los floricultores eran perezosos porque no competían y era back and forth. Y me acuerdo que un par de veces dijimos, bueno, pero digamos, ya hemos todos leído los titulares del periódico, tengamos la conversación. Y empezamos de golpe. Y yo me acuerdo que una de las cosas que empezamos a descubrir era que había una síntesis, había una verdad superior a esas dos mentiras parciales. Entonces yo lo empecé a practicar en esos ambientes públicos privados donde era muy duro y donde había mucha resistencia al cambio, porque acuérdate, el sector privado es resistente al Estado y viceversa. Después me di cuenta que esa resistencia al cambio era la misma que ocurría en un equipo gerencial y que en el mismo rol que hacía el ministro lo hacía a un lado, lo hacían los de producción con los de mercadeo, y que en último estábamos llenos de lo que yo llamo lógica autosellante, una lógica que entre más la practicas, mejor te sientes y menos aprendes. Y entonces dije, bueno, esto definitivamente es central, esto definitivamente es core a la práctica. Y ahí empecé a practicarlo y pues obviamente sobre el tiempo uno se vuelve más o menos bueno en eso. Yo no creo que yo sea excelente en eso, pero... Ahora hay temas de personalidad, por ejemplo. Yo creo que tú tienes que estar dispuesto a tener la conversación. Te decía que algunos clientes nuestros que han tenido desde el principio, por su naturaleza, la disposición a conversar, pues han tenido transformaciones maravillosas. Pero eso lo empecé a practicar así y lo fui entendiendo, como decíamos tú y yo hace un rato, lo fui entendiendo conforme lo fui haciendo. Yo al principio lo hacía como higiene y después me di cuenta, no, esto es el core. El core es una conversación y el core de la conversación es razonamiento productivo. Pensando en todas las conversaciones que he visto, participado, tú eres muy inteligente, ay no, brutal. Sí. Es como, tú eres, ay, buena idea, vamos a sacar del estadio. Salen como feliz. El otro es peleando por egos, en todos salen bravos, en pensar otros estúpidos, otros. Pero cuando tú sales pensando, uy, yo soy muy bruto, pero qué chévere que aprendí. Ese es algo que no pasa con los consultores. Y estás definiéndolo muy bien porque esos son precisamente los dos extremos que prueban el punto. A mí alguna vez me tocó ver a la entrada del aeropuerto una conversación entre un floricultor y un ministro, donde lo único que te puedo asegurar es que ninguno entendió lo que el otro dijo. Yo estaba en la mitad. Yo estaba en la mitad y dije, este tipo no escucha. O sea, era una caricatura. Entonces está el tema en que te desconectas cada uno, el famoso síndrome de atribución, cada uno le atribuye al otro que... O está por el dolor que eso produce, mira lo interesante, por el dolor que es esa desconexión, la gente entonces plantea la farsa de sentirse bien. Entonces yo te digo que tú eres inteligente y tú me dices lo mismo. En Colombia se utiliza mucho una frase, cuando en Colombia le quieren decir a uno algo que le debían haber dicho sin ambajes, le dicen con todo respeto. Entonces con todo respeto es que le van a decir. Entonces la gente termina oscilando entre la descarnada desconexión o la máscara y finalmente no hay verdadera comunicación. Entonces la idea es precisamente, y por eso pues el razonamiento productivo parte de ahí, cómo romper esas dos, porque es una máscara. O sea, la amabilidad y el elogio son máscaras. Así como cuando alguien te dice algo, pero algo, lo importante está después del pero. Sus conversaciones con clientes llegan a golpes. No golpes literal. Es decir, como yo trato con clientes o personas, aplazar los dedos, donde yo puedo decir perdón, pero no ofender, pero yo estoy fuerte con mi opinión, donde hace que, ok, posiblemente estoy equivocado, pero no voy a decir, ok, tú tienes razón, voy a pelear por mi idea hasta hacer que yo soy equivocado porque escuché la mejor idea. Ese es chévere. Pero a veces hacerlo, tú tienes que ser un poquito fuerte hasta ofender para aprender uno mismo. Yo creo que uno tiene que ser directo y explícito. Hablaremos de que lo más importante es ser explícito. Los americanos tienen más esa cultura que los latinos. Entonces, yo creo que ahí empieza el tema. Hay muchos mitos, pues a mí hay gente que me acusa de duro o a veces de poco empático. Digamos, y todos estamos llenos de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que hay que ser explícito
hay que demandar que los otros lo sean y que cuando tú dices lo que piensas, ¿por qué lo piensas? Chris Argyris tenía una frase muy famosa. Él decía que cuando uno tiene indiscutibles, cosas que no se pueden discutir, se vuelven como huecos negros, como black holes, que empiezan a jalar todo y hay un día que no se puede hablar de nada. Entonces, por ejemplo, yo nunca acepto eso. A mí un cliente me dice, mira, vamos a tener una sesión, pero no hablemos de marcas. Yo digo, no, entonces contrate a otro consultor que no hable de marcas. Porque si usted me dice que no podemos hablar de algo, yo ya sé que ahí es donde duele. Entonces, por ejemplo, no hay ninguna, en un ejercicio de estrategia no hay nada que no se pueda discutir. Porque si no, y cuando tú arrancas con ese estándar, y cuando todo el mundo lo ve, y entonces fluye, porque claro que la gente sabe, acuérdate, siempre hay algo que alguien sabe. Lo que pasa es que la organización no lo sabe. Como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de 2 o 3 al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en thefryshow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.